Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Eco de Dos Voces. Mi nombre es Alan. Y yo soy Cruz. El día de hoy continuamos con el tema del camino del alma. En el episodio pasado hablamos sobre la influencia que tiene, cómo se siente la mamá, más bien la influencia que tiene con el bebé durante el periodo de la gestación. El día de hoy venimos a platicar sobre la siguiente etapa del alma, que serían los primeros 7 años de vida. Después del episodio pasado, mucha de la información que había ahí resonaba con temas que yo había estudiado cuando hice el posgrado en bioneuroemoción en el Instituto de Enrique Corbera. Entonces dije, pues déjame, me regreso y leo el material. Claro que me acordé otra vez tanto material que y más bien fue de los primeros, los 9 meses y todavía atrás. Hubo un capítulo que hablaba sobre, por ejemplo, los miedos que tiene la abuela también influyen en el bebé. Y tú dices, pues ¿cómo? Cuando te das cuenta, muestra un diagrama donde sale la abuela embarazada con la mamá, pero adentro de ese fetito hay un punto. Y dije, sí, cierto, pues mientras como no, el bebé está grabando todo lo que siente la mamá. Pero entonces los óvulos también forman parte del cuerpo que se está desarrollando. Y en cada óvulo también viene la información grabada de la mamá. De la mamá. Entonces el bebé ya está grabando lo de la mamá y lo de la abuela. Entonces sí, todavía se va 2 niveles atrás según la bioneuroemoción, ¿verdad? Entonces ahora entro yo. Cuando estaba estudiando psicología infantil, aquí también nos habla de la influencia de la mamá en los primeros 7 años de vida y dice que es súper profunda y multifacética. ¿Por qué multifacética? Pues porque va a desempeñar un montón de roles. La enfermera, La la, cocinera. todos los roles y durante esos 7 años, pues va a ser como es súper emocionante como el bebé se va a estar como absorbiendo como esponjita todo acerca de la figura de la madre, el apego y que es como su principal fuente de seguridad y contención emocional. Eh, La vez pasada hablamos más bien sobre la importancia de la mamá. Más no tocamos ningún tipo de tema como la importancia del padre o la figura paterna. Y según lo que había leído, pues dice que la importancia es proteger, dar, traer, porque obviamente se necesitan los dos, porque los dos tienen que aportar, pero para que la información que está grabando el bebé sea de relajamiento o más bien de un aspecto positivo, la mamá tiene que estar bien, y para que la mamá tiene que estar bien, pues es el apoyo del padre. Entonces es donde los dos juegan un rol, pero como dices, de los 0 a los 7 también influye mucho el rol que tiene la mamá. Porque son los primeros 3 años, bueno, así sobre la psicología infantil, son los primeros 3 años súper mega el apego hacia la mamá. Sí. Y luego viene el relevo al papá también, ya cuando... Porque muchos de la información que se tocan en bioneuroemoción pues viene basada en la psicología, de psicología Infantil. infantil, pues de todo como Bruce Lipton Psicología transpersonal sí, de todo. también. Entonces, uno de los párrafos que había visto dice que biológicamente hablando, el desarrollo intelectual de un niño empieza desde que nace y no se acaba como de forjar hasta los 6, 7 años. Entonces, por eso es de que venimos a hablar hoy sobre esa etapa. Son los primeros 7 años porque es cuando con el intelecto del niño se forja. Entonces dice, son 7 años que se está forjando. Entonces, ¿qué pasan durante esos 7 años? El niño va a basar todo con la mamá y con el papá, con lo que ve, con lo que siente, con lo Sí, que porque son vive. los primeros 3 años que es mucho el apego a la mamá, ¿verdad? Pero luego viene el del papá, donde también toma un rol grande en el desarrollo intelectual del niño, enseñándole más sobre el mundo, interaccionando. Porque dicen que los padres son como primordiales los primeros 7 años. De los 0 a los 3, la mamá. Más bien el enfoque 100% del bebé y la conexión va a ser con la mamá. Porque aún así quites el cordón umbilical, sigue ese apego. Los
le podrías llamar superpoderes que tenía el bebé adentro, como poder sentir los toques, los tonos de voz, porque pues no veía, no podía tocar, pero todo estaba conectado por cordón umbilical. Todos esos como mega super sensibilidad todavía está activa los primeros 3 años, entonces lo que siga sintiendo la mamá lo va a seguir sintiendo el bebé. Luego, después de los 3 a los 7 es cuando entra el papá, donde ya se va desapegando bueno, no desapegando, sino se va desapareciendo esa conexión tan fuerte con la mamá. Y todo esto es hablando primitivamente, porque pues así es como el cerebro opera. Ya cuando tenemos un poco más de conciencia e intelecto es cuando le empezamos a meter ya el qué es bueno, qué no es bueno para uno. Esto sí me gusta, esto no me gusta, pero en los primeros 7 años es todo muy como rudimentario. Sí, es lo que traemos como bases, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo ahí se vive, una cosa es lo que se dice como que debería ser lo mejor, pero la realidad muchas veces es completamente diferente. Y luego todavía el parto, que el parto se supone que sea sin dolor, porque luego si hay dolor ya se queda imprento ahí también No, pero ahí también durante el momento de que el niño llega a la vida, a este plano multidimensional, ahí es si estaba frío, si hacía calor, si hacía lluvia, si hacía relámpagos, todo eso influye y todo se queda influye. grabado, porque pues de los 0 a los 7 el bebé como quien dice es una casetera. Sí. Antes era una casetera, solo escuchaba y sentía, ahora escucha, siente, ve modismos, eh, porque tal vez el bebé todavía no te entiende si hizo algo mal, pero ya ves si tú lo ves con, le ciñes el ojo, lo subes las O cejas, haces ya haces musarañas. musarañas, él ya es bueno, ya graba si eso es felicidad o susto. No, esa es la importancia de lo que se le dice al niño, cómo es el trato hacia el niño durante esos primeros 7 años. Wow, que van a marcar definitivamente cómo te vas a ir desenvolviendo en la vida. No, pero ¿qué te parece si nos regresamos a cómo fueron tus vivencias en tu época y en la mía? Porque mira que nacer en esa revolución que fueron los 60 Los hippies, estuvo padrísimo. Yo ahorita lo que puedo ver y digo, "Oh, entonces cuando yo llego a este mundo es una revolución, pero 32 años después llega otra revolución que eres tú". Y por eso es que tenemos dos formas de ver, sentir, percibir cómo fueron nuestros primeros 7 años de vida. sí. Por ejemplo, bueno, nos remotamos a los años 60. Ay, a los años 60. ¿Cuál es tu primer como memoria? Mira, así que me guste y que digo, no que me gusta. Sino que Bueno, quedó muy marcado en tu mente. mi primer memoria marcada en mí es cuando estamos como familia, mi papá, mis hermanos y yo, fuera, era yo creo que como un atardecer, mm, era una como manta grandísima, una manta como una sábana, y mi papá iba con una hoz, cortaba trigo, juntábamos un montón e íbamos y lo poníamos en esa manta. Y luego todos teníamos un palo, chiquitos, grandotes, medianos, todos teníamos un palo porque íbamos y le pegábamos al trigo Para quitar el grano. para quitar el Soltar el grano. grano, para que, ajá, y separar la paja del grano. Y es increíble cómo eso está en las escrituras, en la Biblia dice de separar la paja del grano. Y yo digo, no es cierto, yo viví eso, yo lo viví junto con mis hermanos. Cómo fuimos, vamos a los trigos preciosos, unos sembradíos del trigo bonito que se veía, pero luego ya se ponía, primero era verde y luego era amarillito y luego ya cafecito, y cuando ya estaba como bien disponible para cortar, mi papá juntaba un montón y pum, con la hoz. Y ya así íbamos juntándolo, se iba y se depositaba y le pegábamos. Es un recuerdo bonito que tenía. Brincábamos, saltábamos, precioso. Ujú. ¿Cómo recuerdas a tus papás? Me, mm,
Pues mi papá y mi mamá, mi recuerdo es, no me acuerdo bien curioso porque no me acuerdo así de verlos juntos, sino ver a mi papá que estaba trabajando, él trabajaba en un colegio, él era conserje, él trabajaba y siempre andaba limpiando, 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 y por este otro lado estaba mi mamá, siempre muy hacendosa, nos bañaba, nos ponía guapos, siempre nos traía muy guapos a todos. Ese es el recuerdo que yo tengo y sí, sí, Pero ¿cómo los veías? ¿Altos o chaparritos? no, ¿Delgados? ¿Grandotes? grandotes, grandotes, grandotes. A mi papá lo veía bien, pues alto. A mi mamá grandota, frondosa, sí, sí, grandes, altos. Y luego, pues, ustedes eran una familia, pues Sie- en aquellos tiempos tal vez no muy grande, pero para los tiempos de uno, una familia grande eran... somos 7 hermanos, 3 mujeres y 4 hombres. Y pues yo pienso, bueno, hablo por mí, ¿verdad? Mi niñez fue bonita, 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 porque como mi papá era conserje de ese instituto, era un instituto de ricos, y ahí teníamos columpios, resbaladeros, no sé, una como concha grandísima llena de hoyos donde ahí podíamos, nos trepábamos por un lado, Escalar. ajá, escalar. Había gradas, bueno, es que teníamos todo, lo teníamos. Y lo teníamos todo para nosotros, fines de semana y los días después de las 5 o 6 de la tarde, lo teníamos para Como quien nosotros. dice la parte más esperada de todos los estudiantes, que era como la clase del receso, que solo era pues que una hora, ¿no? Y Nos, ustedes tenían, lo te- en las tardes y en los fines de semana tenían... Las gradas donde hacían había un campo de fútbol y había gradas. No, es que fue bonita, mi infancia fue bonita, la recuerdo bonita. A mi papá, como yo iba y le ayudaba a recoger las botellas allá al colegio, me sentía muy importante porque aparte mi papá tenía como la tiendita, la tienda de la escuela. de la escuela. Ajá. Ajá, entonces le ayudaba a recoger botellas y éramos libres, 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 y luego papá por un lado, mamá por otro, y luego ya en la noche nos recogíamos, así como si la gallina recogía todos sus pollitos y nos acostábamos. Fue bonita mi infancia, sí, 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 la recuerdo. Sí, yo al igual, ahora nos brincamos a los 90s. Espérame, no, deja termino. Porque teníamos todos los juegos, ¿verdad? Como un parque grandísimo, columpios, resbaladeros para hacer ejercicio, unas barras también. Y luego por ahí el campo de fútbol, canchas de básquetbol. Teníamos todo, pero aparte teníamos un canal que era como si tuviéramos nuestra alberca Personal. personal, un canal donde íbamos y nos bañábamos. ¿Que estaba Sí, cerca de su casa o sí, cruzaba por ahí o cómo? cruzaba, sí, teníamos que caminar como, yo pienso que como unas 2 millas o una milla, yo pienso, como una milla más o menos, y estaba el canal. Sí, Ok. muy suave, muy suave. Pero esa fue mi infancia. Sí, No, espérame libertad. también, pero también había cultivos. ¿De qué estamos hablando? Pues eran como muy natural, cebolla, tomate, chiles, por otro lado estaban las parras, por otro lado estaban los duraznos, era la abundancia completa, total, sí, De lo que quisieran, estaba a su sí, disposición. a disposición. Ir a agarrar un tomate y hasta eso, mm, pues nunca lo lavábamos, íbamos, agarrábamos el tomate, le dábamos unas mordidas, aventábamos porque estaba amargoso, todavía no estaba muy maduro, y agarrábamos otro más rojito y bueno, bonita fue mi infancia. Ujú. Y como digo, ahora nos brincamos a los 90s, donde nazco yo, y también todos mis recuerdos son de, como dices, de abundancia. Abundancia. Yo sí, no sé si en algún momento hubo
momentos Escasez. donde de escasez o donde no era tan fácil tenerlo todo. Y nunca se quedó grabado en mí, yo nunca vi eso. Me acuerdo que todos los juguetes que tenían eran pero cajas y cajas de juguetes y yo los podía alinear. Se me hace que para mí la mayoría de mis problemas era que no todos los carros eran del mismo tamaño, entonces dije, afuera este carro está muy grande, en la vida real no puede ser así de grande, entonces lo quiero usar pero no lo puedo usar. Y no sé si te acuerdas que hasta ponía, siempre me han llamado la atención los carros, siempre. Sí, Y en siempre. la cama ponía almohadas Ah, abajo para hacer los puentes. los puentes, sí. Y yo jugar con los carritos No, y... inclusive hasta en el piso ponías una o dos almohadas, las juntabas y luego hacías como cuevitas Sí, para que pasara, para que pasara por ahí. porque en Juárez como ya ves que era la rotonda o y pasabas por abajo de los puentes, entonces es lo que yo veía, entonces yo lo replicaba en la sala. Am, Sí. ¿Qué más? Pues de ciertas películas, la película El bebé que se perdía en Nueva York. Oh, sí, Esa cómo me gateando. gustaba. Ajá. El bebé El bebé gateando. gateando. También las fiestas que me hacían, las tengo muy grabadas. Pues, la mayoría fue los primeros 7 años. Sí. Me acuerdo de mucha gente Tu mamá era muy social. muy social. Me acuerdo también ir a visitar a Delicias. Me acuerdo que también era súper padre cuando me decían, prepárate, agarra tus cosas porque vamos a ir a visitar a la familia en Delicias. Y era muy seguido. Y era seguido y luego era desde, yo ropa no, yo no me preocupaba en ropa que me llevaran los juguetes que iba a llevar para llevárselos para llevármelos para compartírselos a mi primo y esa era mi maleta. Ay, esa era mi preocupación, cuáles me llevo y cuáles me van a caber en esto. Ya, este lo dejo, no, este me lo llevo, no, se lo dejo allá a él, porque a veces hasta nos intercambiábamos juguetes. Y luego ir en el camión. Me acuerdo todavía, y es que todo en estos, los primeros 7 años, nuestros sentidos aparte están todavía Fresquecitos. frescos y todavía muy engrandecidos porque pues es lo que estamos, somos una esponja. Los olores y los sabores son tan intensos en esos recuerdos. Por ejemplo, yo me recuerdo en la estación camionera, el olor a diésel Sí, tan fuerte de los camiones, porque están todos los camiones, parece, me hacía tan suave los camiones alineados. alineas uno tras otro, tras otro, tras otro, subirte y ver los Pues, colores. entrar al andén, ¿verdad? Y te estaban hablando ahí Sí, pasan al andén me número acuerdo el piso gris, ujú, brilloso, brilloso, y el olor que tenía siempre fresco, los puestecitos, las taquillas de los boletos, para no los sé, boletos, y luego ya salir a donde estaban estacionados a los los andenes. camiones, sentir el calor de cuando te acercabas. Porque estaban encendidos Ajá, porque los estaban camiones. calentándose. Y una vez subir arriba en los noventas, el típico color de los noventas que eran asientos azules con las Ah, es rayitas. que depende de en qué te subías. Si te subías en ómnibus, eran azules. Así es que nosotros Así es fuimos, de que casi siempre fue de viajábamos en ómnibus, ómnibus. aunque a veces también viajamos en tren. Pero eso se me hace que fue tan... Todavía no tenía memoria yo de eso porque no me Del tren acuerdo. no, ¿verdad? Estaba No. muy chico. Sí. Entonces luego era mi bolsa de papitas que me iban a comprar y me acuerdo todavía el sabor y luego ya... eh, creo que ponían hasta una película en los monitores, que ahora dices unos monitores que pues, ni se veía, pero ahí estabas viendo. Y luego era dormir porque siempre viajábamos de noche. Era toda la noche y luego en la mañana llegábamos y ya estábamos en la ciudad. También muy, muy bonitos recuerdos. Sí, no hay recuerdos así que digas, ya poniéndome como a No, retrospección. pero los otros recuerdos son, bueno, no nada más son los de Delicias, porque también cruzábamos, acuérdate. Sí, pero era cuando ellos venían a visitarnos a nosotros. Sí, también. Ajá. Era cruzar al paso. Cruzar al paso. Cruzar al paso. No teníamos carro, pero cómo no la pasábamos bien. Sí, y todo el caminar, pues ni lo sentía uno, No, cruzar y luego la no, calle El porque Paso. de la casa nos íbamos al camión, el camión nos llevaba, cruzábamos, nos subíamos al otro camión, eso sí, nos íbamos a los centros comerciales. Sí, la calle El Paso, todas las tienditas. Y yo esa calle, esa avenida, se me hacía una avenida tan Inmensa. inmensa, grande, para llegar a la tienda de zapatos, Payless. Ah, Me acuerdo que era, la avenida Juárez, sí, era en la la del del Paso, Paso, en la del exacto, Paso la me del acuerdo Paso. que era ya al final, casi al final era donde estaba Payless. Y luego me tocó ir al Paso hace un año. Y me acuerdo que quería buscar algo y dije, tal vez lo encuentro en esa calle.
tan chiquita que se me hace ahora. Y dije, pero se me hacía que era caminar. Y todavía me acuerdo que hasta pedía una bebida o una nieve o algo a la mitad porque ya era mucho caminar. Pero, Y, oyes, hijo, entonces, oyes, hijo, oyes, Alan, no, pues sí. oyes, Alan, entonces, así como se te hizo ya ahorita a estas alturas de tu vida, así como se te hizo de chiquita la calle, se te hizo chiquita tu mamá. No, no, no. No, es que uno también va creciendo. Ajá. Pero, Pero yo voy encogiendo. No, no no, te no. creas, no, es una broma. Pero a lo que me refiero es a cómo nuestra memoria, porque todo está intensificado también, todo lo vemos Grande. tan grande, la felicidad es tan grande, los miedos es tan grande, pero quién sabe, no sé por qué no se guardan o no hubo, pero yo no recuerdo miedos. No, No, no te, no, no. no. Así, hay miedos a la oscuridad. No. Fue después, sí. Ah, no, Todos pero mis miedos eso empiezan después, pero de los 0 a los a 7 los no. 7. Ujú. Entonces, por ejemplo, a ti, ¿qué era lo que te llamaba la atención como de juguetes? Como digo, a mí eran los carritos. No, a nosotros lo que nos llevaban pues eran los tradicional, a los hombres les llevaban pistolitas y a las mujeres muñecas. Pero así que digamos, a mí lo que yo tenía, pero súper mega guardado es que mi mamá me hizo una muñeca de trapo de mi tamaño. Bien bonita, bonita, con unas trenzas rojas, pero era una muñeca grandota, grandota, porque pues yo, bueno, yo me acuerdo haber tenido esa muñeca como a los 5 años y siempre la jalaba, y esa muñeca me la hizo, una muñeca de trapo, y me la hizo mi mamá. Ujú. Pero no, así que fuera como algo que me gustara muchísimo. No, porque éramos tan libres que podíamos salir y si queríamos en el columpio, en el resbaladero, en la barra para hacer como ejercicio. Entonces todo fue No, más en el exterior y, por ejemplo, ajá, televisión o shows que no, recordas. no había televisión. En ese tiempo no teníamos televisión. Teníamos todo Campo abierto. el campo abierto para nosotros. No, no había televisión. Lo que sí era que jugábamos y los juegos eran, pues, que la víbora de la mar, la viborita, La cola del diablo. a la cola del diablo, pues sí, pero esa mentada viborita o cola del diablo era donde nos agarrábamos todos y salía volando el Volando. último. Sí, eran muy bonitos recuerdos, bonitos recuerdos. Pero así que digas tú, algo en especial, no, porque yo siento que desde siempre solo viví el momento, solo lo No, vi. no hubo como un gusto que dices desde entonces, porque yo sí me acuerdo que pues de chiquito y eran menos de 7, cuando a veces caminábamos hacia donde estaba la parada de la ruta o el camión, y en lo que llegaba el camión yo me acuerdo ver pasar los carros y me llaman tanto la atención las diferentes llantas, los rines, el tamaño, los colores, y yo me podía así, la cabeza nada más me daba, la movía de lado a lado viendo todos los carros pasar. Y es algo que todavía ya así de grandote, de grande, voy manejando y me llama la atención los diferentes carros. No hay algo así que tú dices, algo que me llamaba la atención en aquel tiempo, todavía me llama la atención. Colores, objetos, no sé. No, lo que también nos gustaba mucho, y lo digo por mis hermanos, ¿verdad? Lo que nos gustaba mucho era que cuando mi papá se ponía a hacer limpieza, ponía en los pisos ponía agua y jabón. Y nos dábamos unas resbaladas, pero bonitas, pero suave, como deslizándonos. Y ahí nos pasábamos las horas. No, es que Y, era y, puro y juego. para ti eso era, y te lo digo porque tú cuando trapeas, tú no eres de echar poquito, no, tú eres de agua, jabón y todo, nada más porque en las casas de Entonces aquí, se me quedó grabado, se me quedó grabado. o sea que para ti eso es como un buen recuerdo, porque Fíjate que lo acabo de entender, lo acabo de comprender o lo acabo de ser mío en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque sí es cierto, yo veía como mi papá al momento de hacer la limpieza era limpiarlo, por ejemplo, el laboratorio de química.
haz de cuenta que pues ya todo arriba lo limpiaba muy bien, pero al momento de la limpieza del piso, sí es cierto, ahí nos echaba agua y ya la tiraba y luego volvía a echar y ya nos avisaba, vénganse a jugar, y ahí vamos, una resbaladera, unas Sí, con el agua de jabón y todo se resbalaba. jabón y nos resbalamos bien suaves, aunque a veces sí nos damos unos golpes en la cabeza, pero yo es lo que digo, en ese momento digo, pues yo siento que lo debimos de haber disfrutado tanto que mi papá cada vez que lo hacía Los llamaba. nos llamaba para decirles, hey, vénganse, ya está. Y nos pasábamos ahí. Lo que sí me daba miedo, ahora que me acuerdo, que sí me daba miedo, era que había una pileta, pero muy grande, porque vivíamos fuera de la ciudad, a 1 kilómetro fuera de la ciudad. Y en esa pila había mucha agua, mucha agua. Es como si fuera una alberca, es como la alberca de cómo ahorita, Ajá. de ese tamaño más o menos. No tengo las dimensiones. Sí, porque Pero, una pileta es hecha por uno, ¿verdad? O sea, que alguien hizo como en cemento. no, pero esa tuvo que haberlo hecho a una persona. No, tuvieron que haberla hecho porque era una muy grande, con una capacidad muy grande. Abajo tenía agua, pero si tú la veías por arriba, era una plancha grande de cemento, grande, grande. Y tenía una como tapadera, pero también la tapadera era al mismo tiempo de puro cemento. Y casi siempre mi papá la tenía como medio abierta para ir a ver cuánta agua, cómo había bajado el agua, pero sí era grande, grande. Y resulta de que, porque de esa pileta subía a un tanque y de ese tanque ya se distribuía por medio de tuberías, Ajá. tanto para Al la edificio. escuela, para los diferentes edificios que había. Y el miedo era ese, de no caernos en esa, de que nadie se fuera a caer. Ese sí era mi ¿Tú miedo. tenías miedo que alguien se Que cayera, sí, que uno alguno de de mis. tus hermanos se cayera en la Sí, porque pileta? eran más chicos que yo. Ujú. Pero no, fuera de ahí, todo fue pura felicidad. Sí, no, pues no, yo miedo, no, pues nada más era yo. En esos primeros 7 años nada más era yo, entonces no, pues, ¿cómo se dice? No egoísta, pero pues mi mundo era nada más lo mío. Ajá. Pero también me acuerdo mucho los parques, pero la diferencia, pues ya ves el parque central, que eran los Sí. juegos mecánicos, El también chamizal, el también íbamos al chamizal, chamizal. todos los puestecitos a lo largo de las esquinas, pues del parámetro del parque. Los hot dogs envueltos en tocino, Ajá. Y no te acuerdas no te acuerdas de cuando me acompañabas a mi trabajo? Sí, y también ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que hacías? me acuerdo que Igual también echabas todo el. empaquetar todos los juguetes y me acuerdo que al conserje de la universidad le pedía que me prestara un diablito o a veces una carreta, pero era difícil que tuviera la carreta disponible. Ah, Le pedía que me diera el diablito, yo ponía todos los juguetes y salía y los paseaba a los juguetes por toda la universidad. Sí, Sí, sí me acuerdo. Y cómo la vida sí se repite en ciertas cosas, porque por ejemplo tú creciste en una escuela, sí. pero Ujú. cómo todo se da a que como Tus profesión tú primeras. escoges también educación, estar envuelta en escuelas, universidades, y a mí me toca también en mi niñez, no igual que tú, ¿verdad? No como la consejera, pero tú como secretaria, tú en tu oficina, porque también mis recuerdos es los estudiantes grandes, ir y venir, las escaleras de mármol, Sí. al subir, muy elegante, los olores. Me acuerdo cuando para el despacho de abogados, cuando iban a tener juntas, tenían que ponerles todo No, era cuando el eran las clases de maestría. eran las clases de maestría. Cuando tenían como buffet Sí, buffet de las galletas, el olor a a café, café. el olor a Ujú. café, las galletas, los sandwichitos esos Los que son jugos. que eran que, pues no sé si era jamón o que era pero Sí, medio ajá. picositos y me acuerdo que nada más yo iba, veía que ponían todo y luego de repente Chiquito, me chiquito. metía y ahí como podía agarraba una galleta, un sándwich Ajá. y luego me acuerdo que me iba al puestecito No, porque iban y me decían, Crucita, ya anda, jala. Y yo, ¿qué anda haciendo? No, no, no se preocupe, todo bien, todo bien. Ah, ok, ahí me avisan, por favor. sí,
No, hasta eso trataba de no hacer mucho desastre. Pero luego ya me acuerdo que aprendí a pedir en los puestecitos, a fiar, que ya es que te fiaban. Entonces me acuerdo irme allí en la universidad había dos, estaba la cafetera, pero también estaba un puestecito en un costado. Sí. Ajá. Porque en ese mismo estaba todo bardeado y tú estabas en el de derecho. Pero creo que al otro lado era el médico, ¿verdad? O No, 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 en no. contra, No, o no, qué era el administración. administración. Sí, Ok. sí, sí, porque ahí era todo ciencias sociales. Medicina estaba completamente Oh, diferente en sí otro. tenías que salirte, ¿verdad? De Sí, ese complejo. sí. Ok. Pero yo Ujú. me acuerdo que había un puestecito chiquito blanco del otro lado. Y ahí eran los jugos Capri Sun. Que aquí, pues, en Estados Unidos es un jugo que, pues, todo, así como si fuera un jugo Jumex allá. Que eran los de los bolsitas plateadas con el Sí, popote. Me acuerdo ajá. que ese sabor nunca lo había probado antes. Entonces yo siempre iba ahí y le decía, sí, a nombre de Cruz. Se lo fui a Cruz y yo iba, pero yo no te avisaba. Ya luego ya que eran me imagino que los cierres de quincena o algo, sorpresa. Porque luego me iba a la cafetería y eran los nachos con queso amarillo y frijoles de la olla. Y Sí, luego ponerme a platicar con los estudiantes también, ya ves, entre clases, que sí. salían y luego iban y tenían que pues, brincarse de salón o a veces pues ya salían y me acuerdo las bancas también de mármol que tenía en esa como vereda. Ajá, De pasillo, pasillo de pinos y había mesas árboles. de mármol y me acuerdo que ahí también me ponía a jugar con ellos. Entonces siempre fue también eh, desenvolverme con muchos estudiantes en educación, en las es- secretarias, entrar ahí a escuchar las teclas de la de las máquina de máquinas de escribir. escribir y yo verte a ti también cómo te evolucionaste o transicionar, porque me acuerdo verte y me sorprendía mucho con la velocidad que escribías en las máquinas de escribir. Y en ese entonces eran las máquinas de tinta Mecánicas, mecánicas que tú ponías la R y luego salía la manita con la R y ¡pum! la tecla. La tecla y marcaba Ajá. la hoja. Y me acuerdo tú, pa, y el sonido del pim, y luego, ta. Y luego me acuerdo también ya después que llegó la tecnología avanza y ahora ya viene la electrónica, Sí. La eléctrica. sí, la máquina de escribir Máquina de eléctrica. escribir eléctrica. Pero ahí sí tuviste miedo. Sí, ahí ya empezaba el miedo como a salir porque me acuerdo que eras tan rápida que le ganabas al procesador de la máquina. Entonces tú escribías y lo soltabas y luego la máquina seguía escribiendo tac, 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 y luego, ¿quién está escribiendo? Es un fantasma. Entonces, ver el Sí. avance también tecnológico es interesante. No, Más, no sé, por ejemplo, de los 60s a los 90s, porque pues de los 90s fue, ya nos fue tocó. grandísimo, Alan. El avance tecnológico de los 60 a los 90. No, hombre, fue ¡pum! No, no, no. No. Por ejemplo, en aquellos entonces que era como lo que era moderno, lo que apenas iba saliendo, que tal vez ahorita todavía tenemos. Espérame, ¿no? Pero nos estamos yendo muy lejos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros recuerdos de los primeros 7 años? Es, Por eso digo, lo que, por ejemplo, yo tenía que 5 años cuando el celular salió. sí es cierto, ¿verdad? Por No, eso pero para mí me queda muy marcado. Me acuerdo que éramos de teléfono, de esos de cristalinos que tenían el teclado abajo. Eso fue antes de mi 7. Y luego sale el primer el Nokia, el ladrillo, que era el primer celular. el Me ladrillo acuerdo también, yo grandísimo. tenía como 6 años. Sí, no, Alan, espérate, no, 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 Por eso yo me refiero, a mí en mis primeros 6 años sí me tocó ver mucho, mucha tecnología. desde en los primeros 7 años de vida, yo ver cómo era un Un- celular, de un teléfono con alambre a un celular, máquina mecánica a la Mecánica, a la eléctrica. eléctrica y luego a la computadora. Pero, hijo, es increíble. No, 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 la tecnología avanzó, fue una revolución. Te digo que yo nací en los años de que hubo una revolución tecnológica, industrial, grandísima. Se vinieron los cambios.
Pero en tus primeros 7 años, ¿tú recuerdas? Por ejemplo, dices, no teníamos tele, No, no teníamos pero en los tele. primeros 7 no recuerdas haber No, como porque interactuado con... no, estábamos completamente en el rancho. Y si no en el rancho, a 1 kilómetro fuera de la ciudad. ¿Cómo era un día cotidiano para ti? Un día, a mis 7 años, un día era levantarnos, desayunar, salir a jugar, perderte y luego ya como a la hora de la comida, regresar, comer y luego volverte otra vez a salir porque no teníamos tele. Ah, entonces podían entrar y salir como... Entrar y salir, no me acuerdo haber tenido responsabilidades de que tienes que recoger, tienes que hacer, no me acuerdo. No tengo memoria de que mi mamá nos haya puesto a limpiar, no, nosotros, yo me recuerdo libre, completamente libre, entrar y salir, sin ninguna responsabilidad. Esos fueron mis primeros 7 años. Ujú. Sí, suenan divertidos. Ajá, recuerdo mucho a mi papá, como te digo, él trabajando, mi mamá en su rol de mamá, muy buena mamá, muy cariñosa, siempre nos traía, ay, sí, sí, hay otra cosa que me acuerdo mucho que no me gustaba. No, ya, Alba, no, ya se me vino. Es cuando mi mamá me peinaba. No me gustaba que me peinara. Me peinaba y me hacía unas trenzas tan apretadas, con unos moños tan grandotes, que no me gustaba. Y para esto me la escondía abajo de la cama. A Y tu mamá. a mi mamá. Y me acuerdo que ella me agarraba con una escoba. Ven para peinarte. No. Y pum, pum, me empezaba a picar con la escoba abajo de la cama. Y yo salía sin zapatos a todo vuelo a correr y que no me alcanzara. Y claro que no me iba a alcanzar porque entonces o me subía al columpio o me subía a las gradas, una tras otra, y allá estaba arriba. Y ya me acuerdo que ya cuando ya se calmaba y todo, ya iba y yo ya iba. Te No, acercabas y... sí, ya me acercaba porque pues yo ya había pasado 1 hora, 2 horas y ya estaba soleada y todo. Y cuando regresaba, ahora sí, mija, a peinarla, unas trenzas tan. Por ahí andan las fotografías de tus tías también. Y cómo bien, están peinadas con unas trencitas. Y así nos peinaba y a mí no me gustaba, yo me la escondía. Sí, ujú, se atraviesa. sí. Aunque yo me pongo a pensar ahora que Rebelde. empiezas a decir el del cabello, yo también fui travieso y también te hice travesuras por el cabello. Ya ves que me habías, porque bien raro también para una fiesta que fuimos, ¿verdad? Fuimos a una fiesta y un fotógrafo que nos tomó una foto y que te costó Oh, dinero y lo que ay, pasa es que a mí yo tenía sí es cierto, en los 90 el famoso corte era el corte de hongo. Y a mí siempre me ha gustado el cabello medio, pues, medio parado, estilizado. locotón, sí, no así lambido para abajo y menos caído así en la frente, no me gustaba. Se me hacía que me veía tan raro. Y entonces me acuerdo que esa foto tú la compras, la pagas y ahora ya a esta edad pues me pongo a pensar lo que implicaba Hacer un gasto de ese tipo. hacer un gasto de ese Era un tipo. lujo. Era un lujo. Y yo, no me gustó. Y ¡juas! Que la rompo. Ay, Alan, no me digas, Y, ya me acordé. sí me acuerdo de Ya decir, se me había olvidado. eso no se debe hacer. Ay, Alan, sí, También sí. otras travesuras me acuerdo que una vez estabas, pues yo veía cómo planchaban Ajá, la ropa. Y sí. yo veía la plancha y no me acuerdo que veía. Se la ponían en la ropa y le quitaba las arrugas. Entonces yo tenía una bolsa, creo que fuimos a una fiesta. Y ya ves que te dan tu bolsita de plástico eh, con dulces. Pero ya me ha acabado los dulces, pero no sé por qué me llamaba mucho la atención esa bolsa. Pero está toda arrugada. Está toda arrugada. Yo dije, pues si con esa cosa le ponen ahí y se quita las arrugas, pues le va a quitar las arrugas a este. Y yo quemé la Eh, plancha, la pongo en la bolsa y pues, ¿qué pasa con la bolsa de plástico? Y creo que le eché a perder una plancha también porque le quitar las arrugas a la bolsa. Entonces también sí era medio travisito, no tan así de que me salía corriendo, pero sí hacía era más como incógnito.
Porque sí me acuerdo, siempre No, esperaba. incógnito, ¿cuál? Más bien hacía las cosas y hacía a las escondidas. Sí, yo siempre no hacía cosas enfrente, siempre me acuerdo que era esperar que no hubiera nadie y si no me gusta este, y cortaba la foto. Oh, O me daba curiosidad de esto. pobrecito, le costó 2, 3 manazos. Unas nalgaditas. ¿Cómo se dice? Usamos la psicología del guarache. Sí, Porque a mí me tocó la psicología del guarache. Como ahorita hay muchos como, ¿cómo se dicen? Memes que dicen, sí. ay, mamá, estoy triste. No, lo que estás es aburrido. Estás aburrido, póngase a lavar los trastes, muévate, Y a ver si muévase. si Sí, sigue triste. sí, pero, Sí, ay, no. pues formas muy diferentes de. Sí, sí nos tocó completamente diferentes, pero al mismo tiempo es como, fueron divertidas. Sí, sí, porque a pesar En de cada eso, época, pero bien, bien divertidas. Para mí, mis 7 años al lado de mi papá, de mi mamá, fue una cosa grande, bonita, que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivirlo. o que Yo tal sí vez lo ahorita ya viví. de grande puedes apreciar, Ujú. o no tanto agradecer, sino apreciar en realidad la abundancia que tenían. Ay, sí. Y ver tu definición de abundancia es muy diferente a otras personas. Por lo mismo, porque tú dijiste, pues, tal vez no había abundancia, entre comillas, económica, donde No, había pero pero tenían todo lo que. teníamos todo donde el dinero lo podía pagar, que eran parques, nosotros lo teníamos a nuestra disposición. Albercas, nosotros teníamos el río, el canal. Comida, pues, qué más fresca, orgánica, justo Orgánica, del. sí, donde se compraba o se iba y se vendía por pasos, 2, 3 pasos que te costaban 50 centavos de aquel entonces, 50 centavos, deme un peso, deme 10 centavos, deme 20 centavos de cebolla, de zanahoria, de rábanos, de cilantro. Así es, de esa forma nosotros íbamos a los campos y ahí las comprábamos cuando no las teníamos a disposición nosotros. Pero ahí caminando, 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 ahí estaba el puestecito donde te vendían toda la verdura fresca. Donde tú ibas y había así, había cosas, platica mi hermana, una de mis hermanas, que yo siempre le peleaba, oiga, deme un paso más porque aquí no pude sacar muchas papas o muchas zanahorias o muchos rábanos. Para poder Ajá, y dice, y siempre te salías con la tuya de que ibas y un paso más. Oiga, un paso más, o me dio muy poquito, no me salió mucho. Está bien, está bien. para sacarle más. Para sacar más provecho, o sea que, no, la abundancia, grandísimo, grandísimo. Y bien raro porque a ti te tocaba ir a los campos para recolectar y a mí me tocaba ir a las tiendas. Y una de las formas era, yo no iba a ir a caminar, yo no iba a caminar a las tiendas, a la carnicería, a mí me iban a llevar en carrito. Oh, ¿Te sí, acuerdas sí, también una de las cierto. memorias muy grandes que tengo en esa época era el carrito ese de plástico, de rojo, ¿Cómo con llegó? el techo Pero ¿cómo amarillo? llegó? ¿Cómo llegó a ti? ¿Quién lo cargó? Sí, Venía como pípila mi tía cruzando. venía, porque fuimos al Paso y de Fuimos ahí al era paso. comprarlo y pues viene armado en una caja, digo, venía en una caja Grandísima. y como pues no había carro, se compraba, pero y el niño lo quería. Y era cargarlo de regreso a cruzar el puente y Cruzar el luego puente. llevarlo en la ruta hasta la casa. Y sí, mi tía, me acuerdo que íbamos cruzando y lo llevaban, Parecía parecía pípila. el pípila con la caja arriba, pero Pero también ahí apapachando al sobrino, sí. Y luego ya una cumpliéndole los vez, deseos. que estaba el carrito ya puesto, no nada más era jugar en la casa, en el patio. Era Cuando su- era ir hasta la carnicería, hasta mero arriba, era ir empujando el carrito. No sé si te acuerdas que también que es un carro. Yo no lo voy a dejar donde sea. Yo me quería estacionar en el estacionamiento. Y allí no, te tenían, creo que hasta tu Sí, lugar, sí, ¿verdad? porque era ir, que me llevaran hasta allá en el carrito, y me lo empujaran, a estacionarme al lado del puestecito de los tacos de barbacoa. Y luego un taco de barbacoa. Me acuerdo la salsa, la cebolla, el cilantro, creo que era uno, No, eso me hace que han de haber sido dos. dos. Sí. No, no, Y, no, no.
Y luego ya agarramos las cosas y luego en la cajuelita del carro que ahí pusieron el mandado lo que se podía, pues no cabía nada. Pero ahí Pues sí me tenían estaba guardado mi bien chiquito. estacionamiento entre un árbol y el puestecito de los tacos de Barbacoa. barbacoa. Ahí me acuerdo que Y, siempre ya me tenían mi lugar y ahí lo para... cruzábamos la calle y estaba la carnicería. Y ahí se Ajá. agarraba todo, todo, todo. ¿Listo, Alan? Y luego traes el Ahí vas. carrito, pum, cierra puerta y vámonos para... Hasta Entonces, eso, abría la puerta, te subías y dabas el sí, portazo y y, siempre fue... Y porque ya de grande, la primera oportunidad que se pudo ya poder sacar la licencia y yo poder ya manejar, yo, dénmela. por cierto, te subiste y no te subiste, ¿verdad? Alan, te subiste. No me subí. No me subí. Pero esa va a ser la época de los 14 a los 21. No te me brinques. No, va a ser Ese todavía sí, no vamos. sí, ¿verdad? Pero desde entonces yo ya me estaba listando Para tus carros, para para los tu carros. carro. No sé, quién sabe de dónde venga, pero ah, sí, ese carrito siempre tuvo una... eh, y también Relevancia, importancia. sí. Formó parte Ujú. en esos 7 años, formó una parte importantísima. Nomás porque ese carro no lo podíamos llevar a más lugares, sino Sí, hubiera ¿verdad? pedido más, pero... Ajá. No, yo mi muñeca, yo recuerdo así el juguete más querido, más querido, más querido fue mi muñeca que mi mamá me hizo de trapo, bien bonita. Una muñeca grandota de mi tamaño, pues era una niña, ¿verdad? De 7 años, pues de Pues, ese pero es tamaño era mi tu muñeca y muñeca. me la hizo mi mamá. Ujú. Por ejemplo, para mí las navidades de chico siempre significaron mucho para mí. Y siento que por eso es la época que aún así, ahorita ya de grande, todavía me gusta mucho decorar, que esté un árbol. Ah, porque yo recuerdo que en la casa teníamos el árbol de multicolor con... hasta las esferas eran tutti frutti de diferentes niveles. No sé por qué eso siempre me llamaba la atención. Me acuerdo todavía, tuve que haber estado muy chico porque no recuerdo más que esa. Y yo recuerdo estar como en una cuna. Y yo me acuerdo abrir los ojos y nada más ver, y era de noche porque nada más veía los multicolores del árbol de Navidad. Tengo una memoria muy como fugaz. Y luego también me acuerdo cuando íbamos a Delicias Ajá. a pasar Navidades. Y también tengo los olores del ponche de frutas, bien Oh, marcado. Y luego también los juguetes, o sea, todos los regalos, los árboles de Navidad, toda la familia juntarse. sí. Entonces, para mí también eso, las Navidades Formaron. formaron una gran parte en mi vida, que ahorita todavía me gusta así también en Navidad, como decorar bastante y que esté como muy... Y reunirse, y ¿verdad? reunirse. Juntos. Eh, ¿Tú recuerdas, por ejemplo, ustedes cuando eran chicos festejaban, había festejos No que me hacían? acuerdo, o no, no me acuerdo. Me acuerdo que sí llegaba Santo Claus. Ok. ¿A Y la que casa o a la escuela? O, por ejemplo, no, ¿ustedes interactuaban mientras la escuela estaba durante el día y los estudiantes estaban en la escuela? ¿Ustedes interactuaban con ellos? no, No. no, era aparte, aparte, Ok. aparte. Sí, porque ellos eran pues, los hijos de los ricos. Ah, ok. Ok. No. Nosotros siempre estábamos acá aparte, pero ya nada más se iba el último estudiante y ¡yujú! La escuela era de nosotros. Primer piso, segundo piso y todo lo demás. No, fíjate que de la Navidad no me acuerdo. De la Navidad lo que me acuerdo es de que, pues, así como cena, no. Árbol de Navidad, tampoco. Me acuerdo que un día nos acostábamos y al día siguiente amanecíamos con un juguete al lado de nuestra cabeza. Ah, Esas ok. eran, así es como recuerdo de las Navidades. Ujú. Ok. Y ya era que el juego de té, el juego de trastes, la muñeca, pero no, así fiestas no. Árbol ¿Y navideño cumpleaños? Por ejemplo, tampoco, los días de sus cumpleaños hacían fiestas. ¿No? tampoco me acuerdo. Que pues todo era fiesta. Todo era fiesta, todo era una fiesta. No, no recuerdo de los cumpleaños, no, no recuerdo. Ok. Yo no recuerdo de los cumpleaños. Ok. No, Sí, porque yo sí recuerdo que sí hacías como te asegurabas de que si hubiera fiesta o si hubiera como celebración en mi cumpleaños y también las navidades me acuerdo que sí eran mucho de reunirse, familia, comida, sí, tal vez no en la magnitud
que otras personas lo hacen, pero siempre era juntarse, Nos Ujú, juntábamos y... las luces de Bengala y... Pero no, o sea que mi niñez fue como más, no me acuerdo haber tenido como pleitos, no me acuerdo haber tenido, hasta mis 7 años, no haber tenido pleitos, no. ah, Y ahora, por ejemplo, a mí yo me acuerdo también de mi abuelo, cuando él iba a visitarlo era en las mañanas, tempranito, creo que eran los sábados, su troca azul, ajá. hasta el olor de esa troca Creo por que dentro todavía la tan... tienen, ¿eh? Sí, la Uno, Datsun, uno de una tus Datsun. tíos, sí. Ah, me acuerdo que era mi primo y yo, era subirnos en la, levantarnos rapidito, lavarte la cara y el olor del café, que él hacía su café en la mañana con su vaso café, no sé si te acuerdas que era un vaso chiquito café, Ah, sí, 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 sí. porque era prepararse Café. para ir porque él manejaba hacia la presa. La presa de las Ajá, vírgenes. entonces era si él veía, no sé, unos botes a recolectar botes del camino, se veía botes, se hacía para un lado y luego ya mi primo y yo nos bajábamos, brincábamos y luego agarré los botes y nos volvíamos a subir y lo que recolectábamos hasta llegar a la presa y luego de regreso y luego ya era desayuno que eran huevos estrellados, tortillas recién de maíz recién traídas de la tortillería y frijoles en los platos de metal que tenían. Como esos platos, cómo me llamaban la atención. Pero no sé si era porque, pues toda la combinación no era dejar tú pues era un plato, pero No, no, pero era todo, era como el dices, ir, ir. ir, convivir, hacer, ver, venir y luego ya desayunar bien rico. Y luego ya el día era libre para ti. Era como algo que tenía, no que teníamos que hacer, pero era como, en la mañana levantarnos temprano para ir con el abuelo. Qué padre, sí, Entonces sí. también con él sí tuve, no tanta, porque pues no vivíamos en la misma ciudad, pero cuando íbamos y visitábamos sí eran también buenos recuerdos con él. Convivir con el abuelo. Ujú. Mm. Siempre verlo en la mañana, o sea, cuando vivíamos ahí, o digo, cuando íbamos a visitar era, creo que era dormirme en el sillón o en la cama que estaba en la esquina y siempre era levantarme y verlo a él parado al lado del radio. También, Sintonizando delgado, las noticias. alto, ajá, moviendo el radio y escuchando las noticias de la mañana. Sí. No, hijo, Sí. pues qué bonitos recuerdos, porque, como te digo, los 7 años los disfrutamos, porque eso va a ser para la próxima. Después de los 7 años viene Viene algo, ese cambio te que sacude y dices, no puede ser posible, ¿cómo? Pero si todo estaba rete bonito y ya nada vuelve a ser igual. no. No. Entonces, en el siguiente episodio hablaremos sobre la siguiente etapa, que serían los 7 a los 14. Y E igual, compartir nuestras historias y también ver cómo era al azar, nada más fue mala suerte, o ya había otras energías o que influyen donde se tiene que vivir o simplemente forma parte del desarrollo del alma. Que si llegas dicen hasta las esta etapa, escrituras antiguas que hay 7 años dicen que de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Pero tus como el 7, péndulo de la vida, sí, todo. Lo que sube tiene que bajar y luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. la ley del péndulo. Pero tanto a ti como a mí nos tocó muy, muy bonitos nuestros primeros 7 años, porque Ujú. a mis hermanos ya no los tocó tan bonitos. No, Ujú. sí es cierto, Sí. pero ya lo discutiremos, ya lo platicaremos en el siguiente episodio, pero sí es cierto, sí tuviste la bendición de, como dijimos, de tener a tu Mi- mamá, a tu papá en los años que, como dice la psicología, son esenciales para forjar tu personalidad Quizá y por eso darte me como... hizo fuerte. Yo siento que he sido fuerte con las caídas, Sí, porque tal vez en los años que los golpes, sí. eran esenciales los tuviste y tuviste todo el Los tuve, arsenal sí, completito. en tu personalidad para poder lidiar, no lidiar, pero para poder solucionar cualquier problema que surgiera. Sí, yo tuve la dicha de tenerlos a los dos, de disfrutar mis 7 primeros años de vida padrísimos, de vivir en un ambiente donde
todo era abundancia, abundancia de sol, abundancia de lluvia, abundancia de todo lo que se puede comprar con dinero. Nosotros los tuvimos, los parques, el canal. Sí, no carencias, no No, limitaciones. no. Bendito sea Dios. Sí. Ay, bueno, Bueno, gracias, mamá, por este otro episodio, por esta gran plática y poder compartir el uno con el otro nuestras vivencias. nuestros primeros 7 Estos años, primeros 7 años que ya nos dimos cuenta fueron muy bonitos bonitos. y sin ningún tipo de ah, remordimientos o, ay, me hubiera gustado que fuera diferente. No, fue excelente y no cambiaría nada. No, yo tampoco. Sí. Así es, si tuviera que volverlo a hacer, lo volvería a vivir, Sí. porque fue maravillosamente hermoso mis primeros 7 años. Y espero que este episodio también ayude a personas como a recordar, porque cuando hablamos Y a valorar. y a valorar, porque cuando estábamos discutiendo de qué tema hablar el día de hoy, dije, no, fácil, pues mis primeros 7 años. Y luego me senté y dije, no recuerdo nada. No hay algo como que esté así súper fijo. Entonces, cuando ya te sientas y vas recordando, Sí, es cuando dices, oye, sí es cierto. Entonces, para los que nos están escuchando dense ese clavado en sus primeros 7 años y si tuvieron también la bendición de que fuera excelente o de que tuvieran, no sé, su mamá y su papá, cómo eran, qué les llamaba la atención. Es bonito darse cuenta que ya después de toda una vida, qué tan bonito fue ese momento. esa época, esa etapa de tu vida, porque vamos de etapa en etapa. Sí, Por eso es la importancia de, ya cuando estamos grandes, de decir, oye, sí es cierto que cada determinado tiempo viene una energía y nos mueve el tapete. sí. Ujú. Y ya después de haber pasado varias de esas etapas te vas dando cuenta De que sí, que si vienen, vienen los cambios, que a veces esos cambios los llamamos como crisis, pero a veces somos víctimas y no nos damos cuenta que nos traen una lección enorme de vida. sí, y son necesarias para el crecimiento Para y el- ya cada etapa es menos dura o la vives, ya no se te hace tan pesada porque ya tienes ese arsenal de herramientas para ayudarte, pero Va a ser un crecimiento va a ser un conocimiento para nuestro crecimiento, que a veces no sabemos que estamos creciendo, pero sí es cierto, estamos haciendo esos músculos bien fuertes. en el momento no nos damos cuenta, pero ya una vez que ya estás Del otro lado. del otro lado y luego regresas a ver y tú dices, aprendí esto, me gustaba esto, desde entonces viene este gusto, desde entonces de ahí viene donde me gusta echarle un montón de jabón y agua, que hasta todavía. meter la manguera. Sí, sí, ¿verdad? Sí, porque mi recuerdo de eso es cada domingo era meter manguera y jabón y pinol y a tallar los pisos. No, sí, es que la limpieza, si iba a ser limpieza, la iba a hacer profunda. Y como me dices a mí también, yo ahorita ya en estas épocas son las mentadas lavadoras que lavan y barren sola o los mentados tapetitos. No, yo ya no meto manguera porque aquí en Estados Unidos las casas no debes de andar metiendo No manguera. soportan. No aguantan, pero sí meto el trapeador estilo industrial y con eso trapeo y que también. Ay, Entonces o sea se va que pasando ya un de poco generación en menos. generación, Se va sí se pasando. van pasando. Sí. Se van pasando. Bueno, Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Eco de Dos Voces. Cerramos el episodio con una frase de Rabindranath Tagore que dice: la niñez es el lienzo en blanco donde se pintan los colores del alma. Nos vemos la semana que entra con un nuevo episodio. Cuídense, los queremos. Bye. bye.